chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, la lección que vamos a ver en esta semana se llama Solo por Él. La lectura que vamos a realizar se encuentra en el libro de Hechos en el capítulo 19 y vamos a leer a lo largo del video del versículo 1 al versículo 20. Éfeso era una ciudad llena de paganismo y también llena de mucha magia, y podemos ver cómo el poder de Dios se va a desarrollar cuando Él así lo quiera y que nosotros vamos a ser meros instrumentos en sus manos. Bien, mi primer tema es todo proviene de Él, y vamos a continuar leyendo en el capítulo 19 de Hechos del versículo 11 al versículo 12 y dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios es quien hace los milagros. Él es el que tiene la gloria y el poder, y las cosas se van a realizar si Él así lo desea y cuando Él así lo haya determinado. Dios no necesita la ayuda de nadie para poder realizar sus milagros. Él nos usa a nosotros como instrumentos, y aquí en este caso usó a Pablo como uno de ellos, y por lo tanto esos milagros no los hacía Pablo, sino que los hacía el Señor. El Señor fue quien obró, quien hizo esos milagros cuando le llevaban la ropa de Pablo y las personas sanaban y se curaban de sus enfermedades. Muchas personas se agarran de tomar este versículo como justificante para poder realizar cosas que no van conforme a la Biblia. Hay personas que dicen, ay sí, mis bufandas milagrosas, que los chicles benditos y que las escobas benditas y que barre con esto tu casa y la prosperidad va a llegar. Y no, aquí nunca vemos cómo Pablo se ponía a bendecir las cosas para llevarlas y que se curaran. Simplemente esa fue la manera en que Dios quiso obrar. Pablo no vendió sus telas ni su ropa para tener ganancias él, sino que Dios pues así lo quiso y así obró, pero no fue el objeto, no fue ni siquiera Pablo, fue Dios mismo obrando. Bien, mi siguiente tema es nada se puede hacer sin Él. Y continuamos la lectura en Hechos 19 y ahora lo vamos a realizar del versículo 13 al versículo 14. Y dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. No se puede hablar de parte de Dios si no estamos antes delante de Él. Como les dije al principio, Éfeso tenía muchos magos, mucho paganismo, y como lo dice el versículo, exorcistas ambulantes. Estos exorcistas querían dar una palabra mágica para que ocurrieran las cosas. Ellos creían que con decir os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ya con eso iba a ser suficiente para que se produjera el milagro. Y no debe de ser así. Hoy en día inclusive decimos cuando oramos y oramos mal de yo decreto y se va a hacer así y yo lo ordeno, y dices, oye, pero ¿en dónde queda el Espíritu Santo que intercede con nosotros? Porque dice la Biblia, no sabemos orar. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras oraciones, entonces van a salir resultados como estos: yo reprendo, yo decreto, yo quiero, yo hago. Piensan que con palabras estas mágicas se van a realizar los milagros. O por ejemplo, hasta con el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, y todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre lo hará. Y entonces ya decimos, ay, bueno, terminamos nuestra oración en el nombre de Jesús. Y esto en el nombre de Jesús, y lo otro en el nombre de Jesús, y yo quiero en el nombre de Jesús, y creemos
que en el nombre de Jesús es como una varita mágica que va a hacer las cosas porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Y no es así. Nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros pedimos conforme a nuestra carne, conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros necesitamos en ese momento. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos dice es que no necesitas esto, tú necesitas esto otro. Y entonces ya cuando tú tienes al Espíritu Santo y eres sensible a su voz y sensible a lo que Él te está diciendo, entonces dices, sí es cierto, no necesito esto, yo soy así, yo soy orgullosa, yo soy impaciente, necesito trabajar esto, necesito trabajar esta herida o cerrar este ciclo o orar por esto otro. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir creyendo que en el nombre de Jesús yo reprendo, yo decreto, yo ordeno, va a ser la varita mágica de los cristianos. Y así lo pensaron estos exorcistas ambulantes. Creyeron que por decir así ya se iban a realizar los milagros, y no es así. Dice el libro, utilizar el nombre equivale a estar en comunión con la persona, considerándose como un enviado suyo o actuando bajo su autoridad. De ahí que los incrédulos no podrían usar ese nombre. Los magos podrían hacer ciertos milagros aparentes, pero solo el cristianismo, bajo la autoridad del Señor, hacía prodigios permanentes. Aquí dice que como los magos no tenían comunión, ni siquiera creían en lo que estaban diciendo, no creían en el Señor, no creían en su palabra, solamente lo usaban, como les dije, como una varita mágica, y ellos querían más poder, ellos querían el poder que Pablo tenía, porque Pablo efectivamente tenía una comunión con Dios. Pablo sí tenía ese poder que Dios nos da a sus hijos, y por eso es que Pablo podía hacer esa clase de milagros, milagros que vienen de Dios. La gloria del milagro que Pablo hacía era para el Señor, mientras que para los exorcistas solamente ellos buscaban su propia gloria, su propio beneficio, su propia conveniencia. Bien, el tema número 3 es el poder de su nombre. Y continuamos leyendo en el capítulo 19 de Hechos, ahora del versículo 15 al 17, y dice así: Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El demonio afirma conocer a Jesús. Dice, ok, yo conozco a Jesús, porque él está reconociendo que algún día llegó a servirle, que algún día llegó a estar con él. Y dice, yo conozco también a Pablo, porque cuando un cristiano ora, cuando un cristiano tiene comunión con Dios, cuando un cristiano está tratando de cada día estar más cerca de Dios, entonces es cuando los demonios te conocen, es cuando las tinieblas conocen de ti, es cuando dicen, este cristiano me está haciendo impedimento porque está orando por la nación, me está haciendo impedimento porque está orando por tal familia o por tal hermano, y entonces por eso es conocido. Si nosotros somos verdaderos cristianos, si nosotros oramos y ayunamos y leemos la Biblia y tenemos comunión con Dios, entonces vas a ser un estorbo para los proyectos que quiera hacer el demonio. Vas a ser un estorbo para todo aquello que el demonio quiera hacer, y entonces por eso vas a ser conocido. Y bien, aquí hicieron una pregunta que tiene mucho trasfondo, pero quiero nada más decirles que el demonio le dijo, sí, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Yo ustedes no los he visto interceder
por las personas, no los he visto interceder por las iglesias, por sus hermanos, por su comunidad, por su país, por su gobierno. No los he visto tener comunión con Dios, o no los he visto como obstáculos, porque para mí no representan nada. Ustedes no representan algún obstáculo para mí, porque están de mi lado. Y la pregunta sí va a esta parte de tener una comunión, pero nosotros como seres humanos somos criaturas de Dios, porque somos seres creados, pero cuando aceptas el sacrificio de Dios, de nuestro Señor Jesús en tu vida, entonces te conviertes en hijo de Dios y ya tienes una identidad, tú ya eres hijo de Dios. Y aquí estos exorcistas no tenían una identidad, no eran hijos de Dios. Y por eso el diablo le dice, pues ustedes quiénes son, no son hijos de Dios, no tienen comunión con Él. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿verdaderamente son hijos de Dios? ¿Verdaderamente saben quiénes son? Bueno, ahí les dejo la pregunta y continuamos con la lección. Bien, mi siguiente punto y último dice salvación solo por medio de Él. Y vamos a continuar leyendo Hechos 19, ahora del versículo 18 al 20. Dice así, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El impacto que esto causó fue muy grande, porque mucha gente oyó esto y entonces daba a que la gente se arrepintiera de sus hechos y lo confesara. Su confesión fue su señal de arrepentimiento. Por eso dice el Señor que nosotros necesitamos hacer lo mismo, confesar nuestros pecados en señal de arrepentimiento. Así estas personas se arrepintieron y confesaron todo lo que habían hecho, todos los libros que habían comprado. Inclusive la Biblia dice que muchos llevaron sus libros a quemarlos. Esa fue como algo público de que ellos ya no eran iguales, de que ellos ya habían cambiado, de que se habían arrepentido de lo que habían hecho. Y por eso dicen, ya no quiero seguir con esta vida que llevaba, ya no es correcto, ya no lo deseo, ya Jesús vino a morar en mí y voy a cambiar y voy a ser una nueva persona. Entonces aquí voy y te entrego todas las cosas que hacía. Cuando una persona realmente ha conocido el Evangelio, su vida entonces es transformada y comienza a dejar a un lado todas aquellas cosas que hacía. Ha abandonado las cosas con las que sentía placer hacerlo. Ha abandonado las cosas en las que confiaba. Y les pregunto yo, ¿qué cosas de tu vida pasada que te llevaban a pecar aún conservas? Si tú estás luchando con la pornografía y ves la revista que tenías y dices, ay, es que quiero agarrar esa revista, pero no, mejor no. Vas a caer en la tentación algún día. Si la revista la tienes ahí, mejor ve y tírala, deshazte de ella, así como lo hicieron estas personas, para no tener nada que ver ya con todas esas prácticas que hacían. Así nosotros debemos de analizar nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre aquello que nos está llevando a pecar. Quizás a lo mejor es los libros de pornografía, quizás a lo mejor es una amistad que te está llevando a pecar, o a lo mejor ciertas horas donde tú estás libre y puedes hacer otras cosas, o a lo mejor no sé, aquel novio o novia que te lleva a la tentación, o no sé, a lo mejor algún programa de televisión o serie o película que estés viendo que te lleva o te incita a pecar. ¿Qué cosas necesitas quitar de tu vida para que no sigas pecando y te entregues en santidad a nuestro Dios? Y bueno, aquí en el relato que vemos, Lucas destaca que la palabra del Señor crecía. No dice que Pablo crecía en autoridad o que Pablo crecía en fama, sino que dice la palabra del Señor crecía. Nuestro interés primordial debe de ser el
predicar la palabra de Dios para que la palabra de Dios crezca, para que las personas sean verdaderos discípulos y nuestras cosas que hagamos tienen que ser con miras a la gloria de Dios, no con miras a la gloria mía o a mi prestigio o a mi fama o a mi buena reputación, no. Es para Dios. Y ya como conclusión les digo que el propósito no son los milagros, no son las obras maravillosas que se hagan, no. El propósito de Dios es que las personas se salven. Ya después la persona se sanará de esa dolencia que tiene, de esa enfermedad que tiene. Pero primero es la salvación, pero de su alma. Y concluyo con un versículo que está en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 y dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos la siguiente semana con otro nuevo tema. Cuídense mucho. Dios los bendiga.